Hermanos y amigos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche y poderles transmitir una porción más de la palabra de Dios, especialmente en estos versículos de Mateo capítulo 24. Quiero expresar mis disculpas por no haber podido transmitir ayer. Pero primeramente Dios, ahora estamos haciéndolo para reponer el día de ayer y vamos a ver unos versículos muy interesantes de este capítulo 24 de Mateo. Estamos ahora empezando con el versículo 29 y si Dios permite avanzaremos hasta el versículo 35. Abra su Biblia, tenga su Biblia a la mano porque vamos a estar citando versículos que no van a estar en la pantalla. Deseo de todo corazón que usted sea edificado, edificada a través de esta breve explicación de estos versículos que vamos a leer. Así que, amados hermanos, para reponer el día de ayer jueves, estamos transmitiendo hoy un poquito tarde, andaba sumamente ocupado, pero tenía que hacerlo hoy porque si no ya no lo iba a poder hacer. Y hay que avanzar en este capítulo 24. Vamos a leer, por favor, Mateo 24, versículos del 29 al 35. Si tiene usted con qué apuntar, apunte textos que voy a dar, que voy a estar citando para apoyar estos textos que vamos a leer a través de Mateo 24. Otros textos que voy a citar no van a estar en la pantalla, así de que les sugiero que tenga forma de apuntar porque son textos sumamente interesantes, ya que, otra vez repito, Mateo 24 es un capítulo sumamente distorsionado por muchos religiosos que lo aplican al fin del mundo de una manera directa. Y es que hay muchos pasajes de este capítulo que pareciera que está hablando del fin del mundo, pero pareciera que está hablando del fin del mundo por ese prejuicio que hay ya de antemano, de tanto haberlo escuchado, de tanto haberlo oído. Muchas veces ya no suena familiar de que se habla del fin del mundo y es una mala interpretación de Mateo 24, porque si no se entiende que se está o que se debe de aplicar principalmente a los discípulos de Cristo y a los judíos del tiempo de Cristo, pues entonces nosotros estaríamos dando una interpretación fuera del contexto, y entonces esa aplicación no sería correcta. Así de que, amados, abran su Biblia, Mateo 24, versículos del 29 hasta el 35. Dice el versículo 29 y nos vamos corridos con todos los versículos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa es la lectura, amados hermanos y amigos, apreciados oyentes. Esa es la lectura para nuestro día. Dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, entonces ahora vamos con la técnica que usamos en esta lectura bíblica, en este estudio sencillo, paso a paso.
de Mateo 24, de los versículos que vimos. Y vamos a ver primeramente el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, la palabra inmediatamente que usted ve allí en su texto, después de que Jerusalén fuera sitiada, después de que viniere hambre y peste, que fueran a falsos profetas levantándose diciendo que eran Cristo y manifestándose la ira de Dios en esta gran desolación, ya que Él permite que este ejército de romanos sitie la ciudad de Jerusalén y de ahí empieza el declive de esta nación judía como pueblo escogido de Dios. ¿Qué significaban todas estas señales que vemos aquí? ¿Qué significaban para los judíos? Bueno, hay un antecedente muy similar en Isaías capítulo 13. Si usted va a su Biblia, vea Isaías 13, versículos del 9 al 13, por favor. Dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Isaías 13, versículos del 9 al 13, nos está dando una descripción, este gran profeta de Dios, inspirado por Dios, de lo que se le viene encima a Babilonia. A Babilonia, literalmente a Babilonia. Babilonia había sido perversa porque se había metido con el pueblo de Dios. Y aunque Dios había permitido de que los judíos hubieran ido cautivos por los babilonios, también estaba dicho que toda nación que hiciera eso con los judíos, de tenerlos como esclavos, también así les iba a ir. Y aquí hay una descripción muy interesante que hace Isaías. Y usted note cómo se parece esta descripción a la descripción que encontramos en Mateo 24, 29. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto, amados hermanos y amigos, indica la caída de los judíos. Los judíos ahora son los que están siendo enjuiciados por Dios por haber rechazado a Jesucristo, su Hijo. Isaías 13:19. Isaías 13:19, por favor. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. ¿Se fija? Así de que Isaías, hermanos, está hablando aquí una sentencia para Babilonia y luego también Isaías más adelante profetiza en el 34, en el capítulo 34, profetiza acerca de aquellas naciones que se metían en contra de los judíos, que era el pueblo de Dios. Habla de Egipto también en Ezequiel capítulo 32 y hay muchos textos que hablan este tipo de lenguaje, pero se refiere a la caída de poderes, a la caída de potencias que se habían opuesto a Dios. Así de que este es el lenguaje figurado que usa el Señor Jesucristo para hablar de la destrucción inminente del templo y de Jerusalén. Dice el versículo también que inmediatamente, por lo tanto, no se está refiriendo al fin del mundo. Dios vendría en juicio en el tiempo de esos que estaban escuchando a Jesús, de esos que tenían al alcance a Jesús.
el poder judío caería. A partir de ahí ya no habría más sacrificios, ya no habría más servicio de los judíos, ya no habría más ley judía. Recordemos que la ley judía, la ley de Moisés, quedó clavada en la cruz cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Pero fue hasta el año 70 en que los judíos de plano tuvieron que dejar porque ya no tenían dónde. Ya no tenían dónde. El templo había sido destruido en el año 70 de Cristo. Así de que mientras esto llegaba, hermanos, Cristo lo está profetizando en el año 31, 33, pero mientras esto pasaba, mientras llegaba el año 70, los judíos seguían adorando, sirviendo a Dios a la manera de ellos, porque la ley de Moisés ya había sido clavada en la cruz. ¿Sí? Entonces, cuando viene el año 70, ya no queda duda de que el judaísmo ya no debía de continuar. Dice el versículo 30, por favor, ahora. Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. ¿El fin del mundo? Bueno, recordemos todo este contexto que hemos leído. Por ejemplo, el versículo 34. Recuerda el versículo 34 que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la lamentación de todas las tribus de la tierra, el ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, iba a suceder en tiempo de los discípulos. ¿Qué es esta otra señal? ¿Cómo le iban a ver a Jesús? Bueno, al estar pasando estas cosas que el Señor Jesucristo ha profetizado, al inicio, cuando todo esto inicia, esta desolación desoladora, en la mente y corazón de los creyentes, Cristo está siendo exaltado, porque su palabra se está cumpliendo. Jesucristo está demostrando su autoridad y su poder, mientras los enemigos sufren las consecuencias previamente advertidas por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, de alguna manera, de muchas maneras, ha dicho, aquel que se exaltare será humillado, y el que se humilla será exaltado. El Señor Jesucristo fue humillado a lo sumo, y ahora está a la diestra del Padre, desde el momento en que Él resucitó y fue llevado al cielo. Sus enemigos están puestos debajo de sus pies. Así de que eso es lo que indica. Ahora, si nosotros leemos Mateo 26:64, que es un texto también que necesita buscar en su Biblia, Mateo 26:64, cuando Jesucristo está siendo enjuiciado por estos sacerdotes y sumos sacerdotes y le preguntan, dinos, ¿tú eres el Cristo? Jesucristo les dice en el versículo 64 de Mateo 26, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se fija? Se está refiriendo el Señor Jesucristo sin duda al juicio que les vendría a estos judíos del tiempo del primer siglo. Ellos que lo habían rechazado. Señal del Hijo del Hombre, las tribus de la tierra viniendo sobre las nubes. Bueno, el Señor sabe todo. Él juzga todo, Él determina y sentencia sobre todo. Es como si supervisara desde arriba el proceder de los hombres. Es una venida en juicio que Jesús está advirtiendo mientras está en su ministerio que va a pasar unas décadas posteriores, unas cuantas décadas posteriormente, 2, 3, 4 décadas, 3 décadas.
Ahora, el Señor dice en Isaías 19:1, fíjese, Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. ¿Usted cree que cuando pasó esto que estaba profetizando Isaías acerca del triunfo del Señor por algún juicio que iba a venir sobre los rebeldes, literalmente venía en una nube Dios? No, se refiere a que en el sentido espiritual, en el sentido simbólico, las nubes se manifiestan como el transporte de Dios, pero no meramente que sea algo literal, sino que es algo figurado. En el Salmo 104, versículo 3, Salmo 104:3 dice, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Se fija? Y hay muchos textos que hablan de este lenguaje figurado, de que cuando el Señor viene para hacer alguna visita por algún juicio, ¿verdad? Se habla de Él como montado en una nube o montado en las nubes. Esa es la gloria, es la belleza, es el esplendor de Dios. Versículo 31, avanzando, versículo 31, por favor. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo 31 también, fin del mundo, y enviará a sus ángeles. Bueno, aquí primeramente tenemos que hablar acerca de los ángeles. Ángeles es de un término griego que es ángelos, y traducido en muchas partes de la Biblia es enviado o mensajeros. Enviados o mensajeros. Ángeles, en la mayoría de los versículos que tenemos en la Biblia que hablan de ángeles, se aplica a enviados celestiales, a mensajeros celestiales. Pero en este texto, amados oyentes, sorpréndase y ponga mucha atención en esto. En este texto se refiere a mensajeros físicos, a enviados físicos. No es el único texto que se refiere a enviados físicos, hay otros. Pero en la mayoría de los casos, cuando se usa la palabra ángel o ángeles, se usa en el sentido celestial. Pero eso no quita que muchos versículos usan esta palabra griega, ángelos, cuando realmente son solamente enviados o mensajeros enviados. Ahora, es muy interesante porque podemos ver algunos ejemplos en la Biblia para salir de esto, porque yo sé que es muy difícil. Tenemos a los ángeles como seres celestiales metidos hasta el tuétano. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Un poco más de lo normal, de lo que uno está acostumbrado por encimita, cuando uno se mete un poquito más, uno aprende de que la palabra ángel, ángeles en la Biblia significa solamente mensajero, enviados, enviados mensajeros, y no significa solamente enviados o mensajeros celestiales, sino que también significa enviados o mensajeros físicos. Le voy a leer algunos textos. Apúntelos, por favor. Mateo 11:10. Porque este es el Señor Jesucristo el que está hablando, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor se está refiriendo a Juan el Bautista.
Juan el Bautista, está haciendo referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mensajero enviado delante de la faz de Jesucristo para prepararle camino a Jesucristo. Y cuando dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero, la palabra mensajero es ángelos. Que si no se hubiera traducido, que si no se hubiera traducido diría, he aquí yo envío mi ángel. ¿Verdad? Entonces, por favor, comprenda que en el versículo 31 que tenemos en consideración, cuando habla de ángeles, por el contexto, son personas, no seres angelicales o seres celestiales. Otro texto, Lucas 7:24. 7:24 dice, Lucas, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Bueno, empieza el Señor Jesucristo. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Al principio de este texto de Lucas 7:24, cuando se fueron los mensajeros, si no se hubiera traducido la palabra mensajero, si estuviera en el original, diría cuando se fueron los ángeles de Juan. Cuando se fueron los ángeles de Juan. Pero como si se tradujo, dice cuando se fueron los mensajeros de Juan. ¿Se fija? Entonces, este es otro de los textos que nos enseña acerca de la palabra ángelos, que se aplica a mensajeros celestiales o a mensajeros físicos. Los traductores no hicieron una elección específica o clasificada o correcta al dejar o al querer dejar en la mente de los lectores que cuando usted lee la palabra ángel o ángeles siempre se trata de seres o de criaturas celestiales. Pero eso es un error. Y es lo que estamos estudiando ahora. Otro versículo, Lucas 9:52. Lucas 9:52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Aquí está hablando de una acción del Señor Jesucristo. Jesucristo envió mensajeros delante de él para que le fueran abriendo camino. Y los envió estos entraron a una aldea de samaritanos. Y cuando usted lee el contexto de Lucas 9:52 se da cuenta de que esos samaritanos no quisieron recibir a Jesús, porque su rostro era como de ir a Jerusalén. Y entonces dos de estos mensajeros se enojaron mucho. Y estos fueron Juan y Jacobo, a los cuales Cristo había apodado hijos del trueno. Estos hijos del trueno vinieron a Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego del cielo y los consuma? Porque no te quisieron recibir. Lo que quiero que quede bien claro, amados, es que Jesucristo envió mensajeros. Y aunque la palabra mensajeros ahí es ángelos, nos damos cuenta de que estos mensajeros eran seres humanos porque entre ellos estaba Juan y Jacobo. Así de que es clara la forma de ver a través de esta palabra bendita que la palabra ángeles no tiene el uso exclusivo de referirse a seres o criaturas celestiales. Este versículo 31 se está refiriendo a los
predicadores, a los evangelistas, indudablemente a los apóstoles. Ellos fueron predicadores y evangelistas. Se está refiriendo a aquellos que iban a salir predicando el evangelio a todo el mundo. Ya quitados los poderes fácticos de los judíos, estos predicadores podían extenderse con más comodidad y con más soltura para todas las tribus de la tierra. ¿Sí? Este texto 31, amados, tiene que ver mucho con Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque eso es lo que tiene de fondo este texto 31. El versículo 31 tiene como fondo el hecho de que los enviados por Jesucristo iban a salir a evangelizar. Al evangelizar, personas obedeciendo el evangelio eran declarados salvos. De esa manera ellos iban a escoger, iban a apartar, iban a juntar a los escogidos. De tal manera que cuando alguien se convertía pasaba al reino de Cristo, pasaba a la iglesia. Ya no era del mundo, ya no pertenecía al mundo. Y esto sucedió en todo el mundo. Cuando habla aquí de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, se está refiriendo a todo el mundo. A todo el mundo. Pero también este texto 31 tiene que ver con el versículo 34. Nuevamente leemos el versículo 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, todo eso, amados oyentes, iba a pasar en esa generación. Si tiene preguntas acerca de esto, con toda confianza, escríbame por favor ahí. Yo con mucho gusto contesto cuando hay preguntas, cuando hay comentarios, cuando hay saludos, con todo gusto. Dice el versículo 32, por favor. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estos versículos, tanto el 32 como el 32, como el 32 como el 33, estos dos versículos son claros porque tienen que considerarse así como están escritos. La higuera, uh, cuando va a dar fruto, o perdón, cuando la higuera está tierna, cuando la higuera está, en ella están brotando las hojas, eso da indicios para saber que el verano está cerca. ¿Verdad? Por las plantas, los antiguos podían determinar las estaciones del año. Personas que viven en el campo tienen una gracia que usan mucho la naturaleza para saber a qué hora son, para saber si va a llover, para saber si ya está llegando el frío. Así de que cuando los judíos vean a la higuera, esa higuera que tiene ramas, retoños, y ven esas hojas frotando, eso les enseñaba que estaba cerca el verano. Y entonces esta parábola de la higuera, esta pequeña parábola de la higuera, les enseña esta grandeza. Así como saben ver esto a través de la higuera, así también deben de ver el tiempo en que deben de huir de Jerusalén. El tiempo en que estas cosas van a pasar.
todo esto que hemos venido leyendo a través del capítulo 24 está involucrado en el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? Pues el advenimiento del juicio de Dios, del juicio de Cristo, el fin de la nación judía como pueblo de Dios. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, este texto es central en todo lo que hemos hablado de Mateo 24. Es central porque aquella generación del tiempo de Jesús y de los apóstoles serían testigos de estos acontecimientos. Por eso la aplicación es directamente para ellos, no para nosotros. Y entramos al último versículo de esta noche, amados, que tiene también un interesante mensaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que todo esto que Jesucristo se estaba diciendo se iba a cumplir y sus palabras iban a continuar. Está diciendo el Señor Jesucristo que tiene más confianza hacia la palabra dicha, la cual va a permanecer después de todas estas cosas, que la duración del cielo y de la tierra. Ahora, es muy importante esta sentencia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando todas estas cosas estuvieran sucediendo, otra vez mencionamos y recordamos qué iban a estar pensando los discípulos de Jesucristo. ¿Qué iban a estar pensando muchos de los enemigos de Jesucristo, aquellos que lo rechazaron? Era un momento que a fuerza, si no se tenía de corazón la intención, a fuerza se pensaría en Jesucristo, en lo que Jesucristo dijo. Pero también esto tiene una connotación muy interesante de que las palabras no pasarán, porque también hablando de la palabra de Dios, pues es una palabra permanente. La palabra de Dios, según Isaías dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Isaías 40, versículo 8. Las escrituras enseñan que la palabra del Señor debe de existir o debe de permanecer hasta que ya no exista el tiempo material. Porque estas palabras de Jesucristo van a estar presentes en el día del juicio final también. Por la palabra de Cristo seremos juzgados. Usted recuerda lo que Jesucristo dijo en Juan 12, 48 en adelante: el que me rechaza a mí no me rechaza a mí, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Cuando Juan relata la escena del juicio, también dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Pero el significado de este texto 35 para las personas que eran contemporáneas de Jesucristo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, tiene el significado de que no iba a faltar ni una cosa de las que Jesucristo había hablado. Y aunque los poderes fácticos terminaran, y aunque fueran conmovidas las potencias, la palabra del Señor continuaría.
Yo le agradezco en esta noche su atención y le pido que esté pendiente. Estaremos con otra lectura bíblica, si Dios lo permite, del versículo 36 en adelante. Mediten esto y si hay preguntas o comentarios, con toda confianza, a través de ahí del texto, de ahí o si quiere enviarme un mensaje privado en Messenger, lo puede hacer por el Messenger. Y vamos a orar a Dios dándole gracias por esta oportunidad de analizar un poco más de su palabra. Por favor, oren conmigo. Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia y el privilegio de habernos concedido y de habernos dado y heredado tu bendita palabra. Pedimos, Padre, que al leerla, al estudiarla, cada vez comprendamos mejor tu voluntad y que de esa manera podamos llevar a cabo esta voluntad para agradarte, para servirte y para ayudar a aquellos que vienen detrás. Señor, también queremos rogar que seas con los predicadores que van hablando de tu palabra por el vasto mundo. Y también que seas con nuestro hermano Osvaldo, que le bendigas, que bendigas a los médicos que lo tratan, que pueda él recuperar su salud si es tu santa voluntad. También bendice a su nieta y bendice así, Padre, a los familiares. Dales fuerza, Señor, y sabiduría en estos momentos pues, de tristeza, de temor. También rogamos que seas con todos aquellos que claman a ti, que todos aquellos que sufren por situaciones de salud o por otras situaciones puedan ser aliviados. Que tu voluntad se haga siempre en todas las cosas, Padre. Bendice también a los dolientes por la pérdida de un ser querido. Dales fuerza y dales consuelo de acuerdo a tu misericordia. Permite, Padre, que podamos continuar con este estudio y que podamos también seguir con los planes de evangelismo. Gracias, Dios, hágase tu voluntad en todas las cosas. Pedimos y agradecemos todo en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga y si Dios lo permite, aquí estaremos el próximo jueves. Hasta pronto.